Muy bien, bienvenidos a otro video más. Vamos a seguir perfeccionando lo que conocemos sobre los exponentes enteros. Esa es la sección que estamos estudiando. Y vamos a ver que hay ciertas leyes o propiedades de estos exponentes. Probablemente tú ya los conoces. Ahí están, son los fundamentales. Y pues te los pongo así directamente. Si yo tengo una multiplicación de dos potencias donde tienen la misma base, pues la base se la copia y los exponentes se suman. Está bastante fácil, pero tú preguntarás de dónde viene esto. Siempre pregúntate de dónde viene esto. Mira, vamos a escribirlo acá, por ejemplo, x a la m. Vamos a hacerlo con un ejemplo numérico primeramente, ¿sí? Si yo te digo x a la 4 multiplicado por x a la 2, entonces esto es como decir x por x por x por x. Esto es x a la 4, ¿no ve? Multiplicado, dice, multiplicado, lo voy a hacer un poquito más grande solo para que te orientes, por x a la 2. X a la 2 es x por x y todo al final de cuentas es multiplicación. Entonces, ¿qué tenemos acá? X multiplicado 6 veces. Entonces, esto es lo mismo que decir x a la sexta y de ahí es de donde se dice que los exponentes se suman. Entonces ahí está la primera propiedad, multiplicación de potencias con la misma base. Ojo, solo cuando la base es la misma, los exponentes se suman. Otra propiedad, una potencia elevada a otro exponente, es decir, una potencia de potencia, los exponentes se multiplican. Vamos a darnos un ejemplo también sobre esto. Y pues yo puedo decir x elevado al cubo y todo eso elevado a la 2. Pues vamos a realizarlo. Mira, x al cubo es x por x, ¿verdad? Y todo eso elevado a la 2, dice. Entonces, ¿qué significa que esté elevado a la 2? Que esta base se va a multiplicar dos veces, o sea, x por x se multiplica por x por x por x, esta base dos veces, ¿no ve? Y pues aquí todo esto es multiplicación, aunque haya paréntesis de por medio, pues no afecta, es lo mismo que decir x a la 6, porque 6 veces se repite el factor x, y eso es lo mismo que decir 3 por 2, 6. Entonces de ahí es de donde viene esta otra propiedad o esta ley. Aquí también tenemos esta de acá, xy elevado a la n, o sea, dos números elevado a una potencia, a un exponente, es lo mismo que decir, lo vamos a leer de esta forma. La potencia de un producto es igual al producto de dos potencias con el mismo exponente. Vamos a ponernos igual un ejemplo para esto. Puede ser, lo voy a hacer más acá, xy elevado a la 2 y pues esto significa que a ver, lo vamos a desarrollar. Vamos a poner otro número, no el 2, el 3. Entonces significa que esta base se repite 3 veces multiplicándose. xy por xy por xy. ¿Qué significa xy así cuando están juntos? Que es una multiplicación. Cuando no hay ningún signo es una multiplicación. Entonces, nuevamente, todo esto se está multiplicando. Y yo voy a multiplicar x por x por x. X por x por x es x al cubo. Y por y es y al cubo. Y como tú puedes ver, la potencia de un producto se volvió en el producto de dos potencias. Es algo así como que esto se distribuye respecto respecto a la multiplicación. Ojo, ojo, un error muy común es que algunas personas piensan que esto se aplica también a una suma, a una adición. Entonces, y piensan que esto se escribe así. Terrible error, terrible error. La potencia se distribuye respecto a la multiplicación, no respecto a la suma. Entonces eso te lo dejo ahí para aclararlo un poco y también ya hemos visto de dónde viene esto. Estamos poniendo algunos ejemplos. Mira, este es muy parecido. Potencia de un cociente, es decir, de una división, es igual al cociente de las dos potencias. Entonces, pues nos vamos a poner un ejemplo bastante parecido. Y x sobre y elevado a la 3. Entonces, si yo desarrollo eso, estoy haciendo x sobre y 3 veces, ¿verdad? Ahí está, ese es el desarrollo. Ahora, esto, ¿cómo se multiplica fracciones? Pues numeradores por numeradores, x por x por x.
Y denominadores por denominadores, y por y por y. Y como tú puedes ver, es lo mismo que decir que la potencia se distribuyó respecto a la división. Es decir, vino al numerador y al denominador, ¿verdad? Entonces de ahí es de donde nace este otro. Le vamos a poner, este es del número 4. Este de acá es el número 1. Este es de la propiedad o ley número 2. Propiedad o ley número 3. Y la 5... pues es muy parecida a esta de acá. En sí tiene el mismo origen, aunque la podemos considerar como otra más. Un cociente de dos potencias con la misma base. Ojo, aquí están con la misma base. En estas otras dos eran bases diferentes. Cuando tienen la misma base, los exponentes se restan. Vamos a hacer igual un ejemplo. De aquí de la propiedad 5. Y yo puedo decir, por ejemplo, x a la 5 sobre x a la 3. Ahora, si yo desarrollo esto, es como decir x por x por x por x 5 veces y abajo x por x por x 3 veces. Yo tengo la propiedad de los números reales que me dice que se simplifican de la cancelación cuando son factores. Entonces este con este con este. ¿Y qué me quedó? Me quedó x por x, lo cual es x al cuadrado. ¿Qué es lo que pasó? Se restaron exponentes. 5 menos 3, 2. ¿Verdad? Esto también se puede dar con exponentes negativos. Vale la pena que lo aclaremos. Mira, ¿qué pasa si nosotros lo hacemos de esta forma? Entonces, x por x por x, y abajo voy a tener todo esto 5 veces. La cancelación, este con este, este con este, este con este y este con este. ¿Qué es lo que me quedó? Me quedó 1 sobre x por x y eso es lo mismo que decir 1 sobre x al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que pasó? También se restó, pero esta vez el de abajo menos el de arriba. Es decir, el que es mayor va a mantener su potencia. ¿Sí? Si el mayor está en el denominador, pues se mantiene acá. Ahora, nosotros podríamos continuar. Y este 1 sobre x al cuadrado se puede escribir como una potencia con exponente negativo. Esto ya lo hemos visto también en el anterior video, ¿verdad? Ahora es lo mismo. Restas 3 menos 5 menos 2. O tú lo puedes escribir también de esta forma diciendo 5 menos 3, pues 1 sobre x al cuadrado. Tú puedes verlo desde distintos puntos de vista y al final va a ser lo mismo. Entonces ahí están no son demostraciones formales, pero sí yo creo que te va a dar una pauta de por qué es que estas propiedades funcionan. Ahora vamos a aplicar estas propiedades. Multiplicación de potencias con la misma base, se copia la base y se suman exponentes. Fácil. Potencia de potencia, se copia la base y se multiplican exponentes, es decir, b a la menos 6. Y si yo quisiera, esto lo puedo escribir como 1 sobre b a la 6. Potencia de un producto, pues entonces cada factor del producto se eleva a esa potencia y se multiplica como lo que tengo acá, ¿verdad? Y esto, si quiero, lo puedo escribir como 1 sobre 3 a la 4. Y déjeme mover esto un poquito a la derecha para que podamos desarrollarlo completamente esto. Déjeme moverlo un poquito a la derecha. Y muy bien, esto aquí era un 2. Entonces les decía, esto es por 1 sobre x a la 4. Y eso es simplemente 1 sobre 3 a la 4 sería 81x a la cuarta. Está bastante fácil, ¿no? Esto es 1 sobre 81x a la cuarta. Aquí también tenemos una potencia de un cociente. Eso es lo mismo que decir el cociente de las dos potencias. Hay dos formas de ver esto. Vamos a ver enseguida la segunda. Primero vamos a aplicar la propiedad que hemos conocido, que es esta propiedad de acá. Entonces me dice que esto se distribuye respecto a la división, ¿verdad? Entonces y a la menos 5 pues es 1 sobre y a la 5. Y 4 a la menos 5 es 1 sobre 4 a la 5. Se fueron los negativos, los desarrollamos. Y esto por ley del sándwich es igual a 4 a la 5. Extremos por extremos se multiplica y viene arriba. Y medios por medios se multiplica y va abajo.
Ahí está. Tú también puedes verlo esto como vimos cuando tenemos potencias negativas. Estos dos simplemente cambian de lugar y ahí está. El 4 se fue arriba, el 10 se fue abajo y ambos están elevados a la 5 porque cuando cambian de lugar estoy desarrollando el negativo, pero la potencia, el numerito, continúa y después se distribuye respecto a la división. Muy bien, y por último aquí tenemos un cociente, una división de dos potencias con la misma base. División de dos potencias con la misma base, los exponentes se restan. Entonces, aquí simplemente ponemos a la menos 5 menos el de abajo. Ojo, cuidado con el doble menos, muchas veces nos confundimos con eso. Entonces aquí esto es lo mismo que decir menos por menos es más. Y esto es a la menos 2 y si quiero lo puedo escribir de esta forma con un exponente positivo de esa manera. Muy bien, entonces ese es el uso de las leyes de las propiedades de los exponentes. Las leyes de las propiedades, las leyes de los exponentes. Vamos a hacer un ejemplo más. Vamos a simplificar esto lo más posible utilizando justamente estas propiedades. Potencia de un producto, pues cada factor de ese producto se lo eleva al exponente. Mira, cada factor, aquí hay, todos esos son factores, ¿no? Aquí es un 3, perdón. Cada uno de estos factores los elevé al exponente, al cubo. Ojo, ojo, casi lo olvido. Cuando nosotros tenemos esto también se puede ampliar para más exponentes. Podemos poner aquí, para más factores. Si por ejemplo nosotros tenemos eso, entonces esto se distribuye en todos los factores, el exponente. Entonces es lo mismo que esto. ¿Sí? Puede ser para muchos factores esta propiedad número 3. Entonces, eso es lo que estamos usando. Aquí tenemos 3 factores y pues el 3 del exponente se distribuye en todos esos factores. Y acá, pues simplemente copiamos y desarrollamos un poco. Menos 6 elevado al cubo, una base negativa elevado a una potencia impar, me va a dar negativo y 6 al cubo es 216, si no me equivoco. X elevado al cubo, pues es X elevado al cubo. Potencia de potencia se multiplican exponentes. Esto me va a dar Y elevado a la sexta. Y abajo, pues no puedo hacer nada, simplemente copio. Continuamos desarrollando. Voy a copiar esto de acá, 216. División, cociente de dos potencias. Entonces no importa que haya otros factores, yo voy a tomar en cuenta estos de acá. Son factores también del numerador y denominador, ¿verdad? Entonces puedo simplificar. Se restan exponentes. 3 menos 2 es 1 y el 1 como exponente ya no tiene que escribirse. Aquí también una división, un cociente de dos potencias con la misma base, se copia la base y se restan exponentes. 6 menos 5 es 1 y el 1 nuevamente no tiene que escribirse y esa es la forma simplificada de esto de acá. Estos dos son exactamente lo mismo, solo que en uno ya hemos simplificado. Eso sería las leyes de los exponentes. No es nada complicado, esto tienes que saberlo de memoria porque lo vas a aplicar toda tu vida mientras tú estudies cualquier cosa que tenga que ver con matemáticas. Entonces apréndetelo de memoria, cópialo y como siempre aquí te dejo algunos ejercicios. Sácale un screen, empieza a practicar, no hay otra opción, practica, ahí te dejo varios. Vas a ver que la práctica te va a ayudar a dominar y te va a ayudar a resolver dudas también. Entonces ahí tienes unos cuantos y ahí hay unos cuantos donde hay que pensarla un poquito más. Entonces espero que se esté entendiendo, espero que les esté gustando y pues continuamos en el siguiente video. Hay mucho todavía por aprender.